Listo. Bueno, pues muy buenos días, colegas. Muy buenos días y bienvenidas al seminario del programa de política de drogas del CIDE. Estamos iniciando esta sesión un poco retrasado, tuvimos un problema técnico, pero ya lo logramos solucionar. Una disculpa a las y los colegas del seminario y, por supuesto, a nuestro ponente y al doctor Flores, que va a comentar el artículo de que hoy se presenta en este seminario. Bueno, como saben, estamos transmitiendo en línea, entonces, pues también agradecer a quienes nos están escuchando en las redes sociales. También una disculpa por el tiempo que hemos tomado de más. Bueno, no voy a hacer una preámbulo sobre esta sesión, me voy a ir directamente a presentar a nuestro ponente, el doctor Eric Alfonso Galán Castro, que es investigador CONACYT y comisionado del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, Eric, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido al programa de política de drogas. Muchas gracias. Va a presentar un tema que se llama, un paper que se llama Redes de Poder Hegemónicas y Ciclos de Violencia en Acapulco, Guerrero. Voy a leer brevemente una semblanza del doctor Eric Galán. Él es investigador CONACYT, es comisionado al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde octubre de 2022. Es doctor en investigación de ciencias sociales por Flaxo México, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. Miembro del comité editorial de la revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Es especialista en temas de movilización social de familiares de víctimas, seguridad ciudadana y humana y acceso a la justicia. Ha participado en diversos proyectos en colaboración con el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, especialmente en los proyectos Márgenes Estatales, Seguridad Ciudadana Regional y Reforma de la Justicia Penal en México. Los casos de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas entre 2008 y 2016 con un proyecto financiado por CONACYT. De noviembre de 2018 a septiembre de 2022 participó en el proyecto Cátedra CONACYT Estrategias Participativas Socioambientales en la subcuenca Río La Sabana, Laguna de Tres Palos, en la Universidad Autónoma de Guerrero, que era su anterior adscripción, ¿no? Sus líneas de investigación, actores y procesos políticos hacia la construcción de paz en Veracruz desde un enfoque de seguridad humana. Pues gracias, Eric, por darte el espacio para presentar en este seminario. Como te había comentado, tendrás aproximadamente unos 15 minutos para presentar y después tendremos la participación de mi querido colega, el doctor Carlos Flores, de CIESAS. Bienvenido, Carlos. En su momento te presento, por supuesto. Quien hará los comentarios de esta investigación y después abriremos la discusión a los colegas del programa de política de drogas para preguntas y comentarios. Entonces, sin más, Eric, te cedo la palabra y ya tienes habilitada la sesión de Zoom para que puedas. Excelente, muchas gracias. Gracias, Edgar, y un saludo a todas y todos allá en CIDE Aguascalientes. Carlos, también un saludo por allá. Y pues a quienes nos están siguiendo en redes sociales, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en esta ocasión voy a presentar un trabajo que fui realizando en el tiempo que estuve en Acapulco. Si bien en principio la temática no era necesariamente este tipo de temas, pues básicamente a invitación del propio doctor Carlos Flores, pues, y en relación a diversas cuestiones que fueron saliendo dentro de la investigación que yo llevaba, fuimos reflexionando sobre algunos temas que tienen que ver justamente con el concepto de red de poder hegemónica y cómo interpretar la construcción del Estado en Acapulco Guerrero. Que básicamente es la idea de este trabajo. Poco como para marcar un preámbulo sobre estas cuestiones de lo que voy a exponer. Bueno, pues primero habría que decir cuál sería la importancia estratégica de Acapulco dentro del lugar de la región donde se realizó este estudio. Bueno, primeramente, pues obviamente tenemos que es el municipio que mayor aporte al Producto Interno Bruto Estatal de Guerrero tiene.
Evidentemente, pues va migrando de una economía pesquera y agrícola al turismo en un lapso de relativamente poco, en un tiempo de larga duración. O sea, estamos hablando que para 1927 es que empieza toda esta dinámica de pensar en un puerto turístico. Y previo a ello, tenemos más bien una zona que se dedicaba más a la pesca y previamente hubo algo de comercio internacional por la cuestión del galeón de Manila, pero esto se vio cortado ya con el México independiente. Y bueno, de ese tiempo hasta acá hace la migración en una economía turística de gran escala, ¿no? Con ello, y esto es una discusión de diversos autores, pues este tipo de relaciones económico-políticas también vienen aparejadas de muchas formas de relaciones de ilegalidad y, digamos, tráfico, especialmente tráfico de drogas, y tiene que ver mucho también con la dinámica propia de la oferta turística en estos espacios. Entonces, eso es un poco como la importancia estratégica del espacio. Pero también, antes de comenzar el estudio, pues lo primero que me llamaba la atención al ir leyendo sobre qué es lo que se había hecho sobre estudios de violencia en Acapulco, Guerrero, bueno, pues encuentro varios cuerpos de literatura, tanto de autores locales como de una discusión más nacional. Tiene que ver con reconstrucciones historiográficas del problema, crónicas locales sobre algunos personajes o hechos específicos, algunos análisis sociológicos y politológicos que ya tienen que ver con una reflexión un poco más, digamos, reciente, pero también, digamos, para pensar la violencia en Acapulco, independientemente de que tal vez no fue el escenario más visible de este proceso, también habría que pensar, y lo hicieron algunos autores, sobre qué es lo que sucedía en Acapulco en el tiempo de la Guerra Sucia. Como veremos, también tendrá una cuestión importante para ir pensando cómo se articularon estas redes de poder. Y bueno, pues ha dado pie también a crónicas noveladas, tanto de hechos de la Guerra Sucia como de personajes, incluso de momentos previos que nos indican algunas cuestiones de esos ciclos de violencia previos, ¿no? Entonces, en eso, bueno, la pregunta que fue surgiendo es, pues, dentro de todo esto me quedaba la insatisfacción de pensar cómo con todo esto podíamos pensar un elemento teórico, metodológico que nos permitiera reflexionar sobre cómo se va construyendo el Estado y las relaciones entre aspectos económicos, políticos en Acapulco, y que dieron pie a lo que ahora vemos. Por ejemplo, tenemos esta fotografía que es de un hecho que no tiene demasiado tiempo, que es incluso de este mismo año, donde queman el mercado campesino, pero para entender todo lo que está sucediendo en función de todos estos procesos de violencia, más allá de pensarlo en función de, bueno, esto apenas vino el 2006 o 2007 con diversas balaceras que se fueron presentando en zonas estratégicas de Acapulco, y de ahí hasta ahora creció. Más bien habría que pensar, bueno, cómo esto tuvo una historicidad, cuáles son las relaciones que se fueron construyendo desde antes, que dieron pie a lo que tenemos ahora. Y en ese sentido, bueno, pues la propuesta de las redes de poder hegemónicas, que podremos ver en un momento, nos permiten ver justamente cómo se articulan los vínculos tanto con actores políticos como con actores empresariales, como con actores, digamos, fuera de la ley, que nos dan una idea de cómo se genera esa construcción del Estado y qué relación tiene con los ciclos de violencia que históricamente se vienen dando desde que Acapulco migra de esa economía pesquera o de elementos de agricultura a lo que tenemos ahora de economía turística, ¿no? En ese sentido, por eso es importante pensar en estos dos conceptos, redes de poder hegemónicas, como este entramado de relaciones que se va dando con diversos actores,
políticos, empresariales, digamos, actores fuera de la ley, etcétera, que permite entender, digamos, cómo se va generando este monopolio de la impunidad desde el Estado. Entonces, me ha parecido, desde que el doctor Flores me invitó a reflexionar sobre este concepto, sobre los alcances del mismo, una herramienta muy útil para ir pensando en cómo se genera esa construcción del Estado. Pero también me parece importante enmarcar ese elemento de red en un contexto de relaciones sociales que están orientados justamente por el uso de la fuerza, tanto de actores estatales como no estatales, y que van cambiando conforme van dándose diversas coyunturas. Y es ahí donde pensamos la cuestión de los de ciclos de violencia, y básicamente ese es como el elemento que quise remarcar dentro de este estudio, como estos vínculos que se van generando históricamente, donde van dándose actores que tienen mayores conexiones, que van fraguando cierto tipo de vínculos para establecer a grupos muy concretos de poder regional, puede tener un vínculo también con el uso de la violencia en momentos concretos a nivel histórico. Y esto finalmente se hace a partir de una metodología de rastreo de procesos que básicamente se basó en lo siguiente: buscar los datos que ya existen, que están ahí, que tienen que ver tanto con la investigación que ya se ha hecho en estos espacios, tanto a nivel local, como crónicas, como estudios, todos estos estudios que ya han sido previamente mencionados en la revisión, pero también con otros datos, como por ejemplo datos hemerográficos, periodísticos, y también archivo histórico. Digamos, se trata de ir comprobando algunos elementos que se han venido dando como algunas pistas de estos vínculos que se van dando entre los actores, pero buscando también evidencia suficiente o, digamos, contundentes sobre estas relaciones. Y evidentemente esto implicará una revisión crítica de investigaciones históricas y sociales a nivel social. Entonces, para empezar un poco, habría que decir qué ciclos de violencia estaban ahí en este momento. ¿Por qué este corte histórico de 1920 a 2020? Porque justamente es el proceso en el cual hace esta migración económico-política a Acapulco, que previamente les comentaba, de este espacio que en principio era prácticamente inaccesible para hacer llegar una economía turística. Viene la construcción de la carretera de Acapulco, que en principio fue detenida por grupos económicos locales, y entonces comienza esa migración a otras formas económicas. Pero eso también tuvo incidencia en las formas en cómo se implementó la violencia. Es decir, y esto es importante para entender que todo lo que está sucediendo actualmente en función de eventos violentos en Acapulco no es algo que haya empezado con la guerra contra el crimen organizado, ni es algo reciente. Tiene una historicidad, se manifestó de distintas formas y tuvo diferentes destinatarios de esta violencia y de diferentes ejecutores. Solo, digamos, fue cambiando conforme fueron dándose distintas coyunturas históricas. Pasó desde como pueden ver aquí, ciclos que implicaron una represión a facciones revolucionarias populares, que básicamente fue la represión a movimientos como el de Juan R. Escudero, María de la O, que básicamente se basó en la llegada al poder municipal del Partido Obrero de Acapulco, pero que también fortaleció las redes hegemónicas que tendieron, por ejemplo, los Figueroa en esta región. Entonces, muchos de los actores que ejecutaron la violencia ahí estaban bajo las órdenes de la familia Figueroa. Posteriormente, en esta edad de oro del turismo en Acapulco, emergen otros actores que empiezan a tener mucha fuerza y empiezan a generar cambios
en la forma en cómo se dan estas relaciones violentas. Por ejemplo, pues aquí ya empiezan a emerger actores como Juan Andreu Almazán o Miguel Alemán, que tienen intereses dentro del municipio de Acapulco, tanto por cuestiones de posesión de tierras como de proyectos turísticos que quieren implementar. Y esto lleva justamente a un ejercicio de la violencia en el que la idea es tratar de activar el tráfico de drogas y digamos, ir reprimiendo algunos movimientos también de trabajadores hoteleros, ¿no? La guerra sucia, por supuesto, vuelve esta represión política, y aunque es un escenario más soterrado que, por ejemplo, zonas como Tecpan o la propia montaña de Guerrero, donde fue manifiesta la represión, también se dieron persecuciones a simpatizantes, tanto de la guerra sucia, simpatizantes de el Partido de los Pobres o grupos como el Movimiento Cívico Guerrerense, pero también a lo que venía gestándose como el movimiento que posteriormente se conoció como la Universidad Pueblo, que tuvo que ver con el proceso de autonomía de la Universidad de Acapulco, digo, de la Universidad de Guerrero. Posteriormente, con los cambios en términos de planeación urbana, pues la violencia también se da en función de ocupar espacios que posteriormente serían espacios que dejan de ser ejido, pero al mismo tiempo son, al dejar de ser ejido, van a ser como la prolongación del espacio urbano de Acapulco y del nuevo proyecto turístico que se daría del finales de los 80 a los 90 con Ruiz Massieu. Y dado eso, al final, pues comienza ya en 2007 la lucha de cárteles. Aquí, ¿qué podemos ir viendo? En principio que estas transformaciones estas transformaciones en las relaciones económico-políticas también fueron aparejadas en una forma que fue cambiando del ejercicio de la violencia a quienes fueron el objeto de esa violencia y quiénes fueron los que lo ejecutaron y quienes finalmente fortalecieron un poder político con ella. Y que en dado caso, pues, en todos estos momentos hubo colaboración entre actores estatales, empresariales y criminales. Para todo este periodo, justamente este es el mapa de esas redes de poder hegemónicas. Lo que podemos ver es, pues, la predominancia del grupo de los Figueroa, que aunque no necesariamente es un grupo que sea originario netamente de Acapulco, ellos son más bien de la zona norte, pero tienen intereses muy fuertes en esta zona. Y ellos mismos en todo este periodo histórico fueron teniendo una presencia muy importante dentro de la configuración de estas redes. Incluso lo que encontramos, o lo que encuentro también en todo este elemento, es que no solamente cambia la forma en cómo se usa la violencia, cada uno de los ciclos de violencia, conforme fue cambiando estas relaciones económico-políticas, sino el hecho de para qué se construyeron estas redes. Es decir, tenemos de un tipo de red de poder que más bien lo que hacía era que las relaciones que se venían dando y el ejercicio del poder y la violencia tendía más bien hacia el fortalecimiento de cacicazgos políticos y empresariales locales. Es decir, los primeros vínculos de esta red de poder hegemónica lo que tenían como objetivo dar mayor poder a los grupos establecidos localmente y evitar la intromisión de otros grupos externos. ¿Y quiénes son justamente la manifestación de este tipo de uso de la red de poder hegemónica? Bueno, justamente la familia Figueroa, que en por lo menos 3, 4 generaciones, lo que hizo fue justamente fortalecer esos vínculos, utilizar también no solamente actores empresariales, como lo que en su momento, en los años 20, se le llamó pues, las 3 casas españolas que tenían el poder económico en la zona y que básicamente generaban las actividades pesqueras y de transporte en esta zona,
sino también fueron aliándose con grupos fuera de la ley que eran básicamente gatilleros, pistoleros, que no eran lo que ahora podría ser, por ejemplo, el pistolero o el sicario del narcotráfico. Estos grupos también podían aspirar al poder político local. Incluso hasta culturalmente tenían tal fuerza que hasta se hacía, por ejemplo, corridos de lo del corrido de Simón Blanco, del Chanteluna, digamos, y que generaban este tipo de relaciones de poder tradicionales ancladas en el caciquismo. Pero conforme fue pasando el tiempo, quienes fueron integrándose a esta dinámica de construcción del Estado y de relaciones de poder hegemónicas, básicamente ya no fueron solamente estos grupos políticos tradicionales, sino se pierde el poder el PRI, digamos, ese poder organizativo que tenía previamente y ese control local tan fuerte. Y ahora vienen otros actores que empiezan a disputar esos espacios, pero también vienen otros actores que pueden implementar la violencia de una manera diferente y estable, e incluso empresarios que ya no solamente piensan en generar actividades económico-políticas dentro del propio espacio de Acapulco, sino por fuera de, y se piensa Acapulco incluso en función de una dinámica de turismo internacional y de actividades económicas que trascienden el propio espacio. Entonces, bueno, no solamente vemos a los Figueroa, que en algún momento también pierden fuerza en este tiempo, sino ya empiezan también los grupos como los Beltrán Leiva, la propia la Barbie, y emergen políticos que ya no solamente son del PRI. O sea, aunque tenemos todavía ahí vínculos que son que se habla acerca de estos vínculos que pudo tener Manuel Añorbe con los Beltrán Leiva, también está Félix Salgado Macedonio, también está otros políticos de esta zona, incluso hasta la familia Camil también está vinculada. Entonces, eso es como lo interesante en esto. Ya no se trata de solamente concentrar el poder localmente, sino en una competición entre diversos grupos que también genera, digamos, un aumento de la violencia. Y la hegemonía ya no es solamente detentada por un solo grupo, sino que se comparte por múltiples actores. En conclusión, bueno, tenemos que esta constitución de red de poder hegemónica pues está aparejada con diversos procesos, tanto con la transformación económico-política, como con la forma en que el objeto del por qué establecer estas redes, pero también con el cambio de cómo se va pensando la violencia en distintos momentos. Los procesos de cambio de paradigma productivo se relacionan justamente con estos objetivos y prácticas históricas de las redes de poder. Y lo interesante de esto en términos metodológicos, y me gustaría resaltar esto, es, digamos, que este tipo de análisis de rastreo de procesos puede ayudar mucho a ir concentrando reflexiones que previamente han hecho diversos autores o búsquedas a nivel de evidencia histórica, de material histórico merográfico, para darle también una reflexión más amplia de qué es lo que está sucediendo en estos espacios, cómo se va configurando el Estado y pues al final cómo se construye en un proceso histórico el Estado en un espacio local como Acapulco. Entonces, dicho esto, bueno, termino mi participación. Estos son mis podrían contactarme en estas vías por correo electrónico que están ahí. Bueno, también está mi Twitter, que también soy un poco activo en eso. Y bueno, pues agradezco mucho su escucha. Me gustaría escucharles ahora a ustedes. Me gustaría escuchar a Carlos. Y bueno, pues cedo la palabra.
Gracias, Eric. Muchas gracias, profesora Pilar. Muchas gracias, Eric, por la presentación. Está muy interesante tu tema. Me gusta el enfoque, me gusta que te hayas centrado ya no en una región, sino en una ciudad particular. Me gusta el enfoque también metodológico que trasciende las dicotomías fáciles entre estatales, no estatales, porque eso también es interesante. Una apuesta muy osada, algunos dirán arriesgada, hacer esa reconstrucción histórica de 100 años, pero bueno, para eso estamos aquí para platicar sobre ello. Pero bueno, primero voy a darle la palabra, por supuesto, al doctor Carlos Antonio Flores Pérez. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa de política de drogas por segunda vez, ¿no? Entonces, la segunda vez que estás aquí en este seminario. Presencialmente estuviste ya hace unos años, pero sabes bien que siempre serás bienvenido, bien recibido y escuchado. Voy a leer brevemente una reseña y semblanza del doctor Carlos Flores. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública. Obtuvo estos grados en la UNAM, todos con mención honorífica. Es autor de El laberinto de espejos, Estados Unidos, de la construcción de la doctrina de seguridad nacional a la guerra irregular y la militarización de la lucha contra las drogas, en proceso de publicación por el Ciesas. Es autor también de Negocios de Sombras, Red de Poder Hegemónica, Contrabando, Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero en Nuevo León, así como de Historias de Polvo y Sangres, Génesis y Evolución del Tráfico de Drogas en el estado de Tamaulipas. Además, coordinó el libro La crisis de seguridad y violencia en México, Causas, Efectos y Dimensiones, publicado por Ciesas. Y es autor de múltiples capítulos y artículos en libros y revistas especializadas. Ha sido profesor investigador asociado en la Universidad de Oslo y profesor visitante en la Universidad de Connecticut. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesor investigador titular en el Ciesas, y su línea de investigación es la corrupción asociada al tráfico de drogas y la delincuencia organizada. Bienvenido, doctor Carlos Flores. Te voy a hacer la palabra unos 8 o 10 minutos para que puedas hacer una breve o un buen comentario crítico sobre el trabajo de Eric, y después quizás Eric, si tiene también algún comentario sobre tus propias críticas, pues nos gustaría escuchar ese diálogo. Adelante. Con mucho gusto, Edgar, muchas gracias. Primero que nada te saludo a ti, te mando un abrazo desde aquí de la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar con los amigos y colegas del programa de drogas y políticas de drogas del CIDE, y por supuesto pues platicar y comentar la presentación que nos acaba de hacer Eric Galán, un joven brillante que además está realizando una investigación pues muy sugerente, muy interesante, utilizando pues este concepto de redes de poder hegemónicas que propuse yo en este libro de Nuevo León, Negocios de Sombras, y que quisiera, digamos, un poco conversar al respecto, como, pues, digamos, en términos de diálogo con ustedes y con el propio Eric, por supuesto. ¿A qué se refiere esto de redes de poder hegemónicas? Pues se trata de que, digamos, basado en una perspectiva distinta del Estado, una perspectiva que no es la teoría política clásica weberiana o la teoría política clásica en términos de una perspectiva contractual liberal, por ejemplo, que asume que un Estado, por ejemplo, por definición, pues es una entidad abstracta que no tiene una finalidad específica, que no tiene, digamos, una posibilidad de tornarse en un elemento esencialmente pues, criminalizado, por decirlo de alguna forma. Si partimos de un análisis del Estado diferente, por ejemplo, con Charles Tilly, que piensa que pues, en el referente histórico real los Estados no fueron un contrato civil, ni tampoco necesariamente fueron un monopolio legítimo de la violencia, fueron un monopolio fáctico de violencia territorializado con base en la capacidad de coerción que logró establecer un grupo determinado, pero que en todo caso pues, no perseguía necesariamente un fin público, sino beneficiar sus propios intereses y de aquellos asociados económicos que pudiera tener. Entonces, dentro de esta perspectiva, si basamos en esa perspectiva, nos podemos explicar por qué el Estado parece que falla en otorgar condiciones de reciprocidad a determinados segmentos sociales, y al mismo tiempo parece pues, garantizar impunidad institucionalizada, beneficios muy desiguales hacia ciertos segmentos de la estructura social, y que justamente, digamos, lo podemos analizar con base en el criterio de redes de poder, en ese concepto de redes de poder. ¿Qué son las redes de poder? Son un conjunto de actores que están justamente ligados a macroprocesos de reparto de recursos socialmente disponibles,
en los cuales pues, estos procesos de recursos se dan de manera, digamos, muy significativa y que entonces están ligados, por ejemplo, a procesos o fundacionales o cuasi refundacionales del Estado donde ese tipo de repartos se establecen, ¿no? Y por ejemplo, en el caso mexicano, pues es muy claro el referente de lo sucedido después de la Revolución Mexicana. Entonces, son actores que justamente por la vinculación con este tipo de procesos de formación institucional tienen la capacidad de configurar circuitos institucionales, es decir, no una sola dependencia, circuitos institucionales regulatorios que son, por supuesto, normas, leyes, que son también las instituciones y dependencias que administran la aplicación de estas leyes, de tal forma que pueden beneficiar sus propios intereses de manera preferente por encima de lo formalmente establecido. Cuando este tipo de redes están vinculadas con actividades ilegales, pues pueden, más allá de definir qué se puede llevar a cabo en términos punitivos o no, a quiénes se les va a aplicar y con qué, digamos, fuerza se les va a aplicar y a quienes, paradójicamente, también se les va a permitir, pues, incumplir este tipo de preceptos legales. Todo esto, por supuesto, con fines rentistas. Entonces, el trabajo que está haciendo Eric, que nos muestra aquí, justamente se enfoca a uno de los estados pues, significativos en el desarrollo de este tipo de procesos, porque, vamos, si va uno analizando con este tipo de metodología de rastreo de procesos, son macroprocesos amplios, pero en sociohistoria se puede, digamos, ampliar este tipo de temporalidades, porque no se trata, aunque se parece, no se trata de lo mismo de la historia. La historia, pues, pretende dar una universalidad rigurosa de todo lo que está aconteciendo en un determinado momento respecto a determinado tema. Entonces, incorpora, sí, probablemente cuestiones más orientadas ya a cuestiones políticas sociales, pero sí tiene una pretensión universalista. En cambio, por ejemplo, en las sociohistorias, si estamos analizando conceptos concretos que vamos a identificar indicadores de que efectivamente se pueden comprobar empíricamente a través de este tipo de referentes con metodología sociohistórica, no de otra naturaleza, este tipo de evolución y los momentos en que se van articulando este tipo de actores, por supuesto que se puede hacer y se puede ir rastreando a lo largo de un proceso amplio como el que está haciendo aquí. Decíamos, en el caso, por ejemplo, de Guerrero, pues es claro que también en los momentos en los cuales el Estado está reflejando pues la hegemonía, entendida por hegemonía, el significado semántico de la palabra. No estamos hablando, por ejemplo, aquí del concepto hegemónico de Gramsci, de aceptación del poder, de legitimación del poder, no. Hegemonía en un sentido semántico. ¿Quién tiene la primacía? ¿Quién está, digamos, en el control de las estructuras institucionales, políticas, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, el grupo que se establece hegemónico en la entidad en Guerrero, pues lógicamente viene de los procesos revolucionarios y algunas de las familias que son prácticamente fundacionales, pues aparecen en una etapa muy temprana, ¿no? Los propios Figueroa, los Gómez Maganda, por ejemplo, ¿no? Y digamos, en este tipo de condiciones, con perspectivas en las cuales, por ejemplo, algunos de los antiguos generales revolucionarios que están, digamos, ya en una etapa temprana, digamos, en los años 30, están en condiciones en las cuales ya se enriquecieron, validos de sus propios puestos públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un general que era de Guerrero, que era Juan Andrés Balmazán, pues tienen intereses notables, digamos, de establecer ahí una infraestructura pues, bajo su propio control. Al tiempo, su control se va a ver disminuido porque arriba una nueva subred, ¿no? Esta lógica de red y subred pues es un marco de referencia analítico más que otra cosa. Entonces se puede hacer grande, se puede hacer chico en función de cómo se esté visualizando. Una nueva subred encabezada por Miguel Alemán Valdés, pues se coloca también ahí de manera preferente con todo el desarrollo urbano que va a tener, por ejemplo, en Guerrero, con el epicentro turístico que va a ser Acapulco, en el cual va a tener múltiples inversiones. De Miguel Alemán, pues lo platicábamos en la sesión anterior que me habían invitado amablemente, pues que hay múltiples indicios de participación, pues no solamente en actividades empresariales, sino también en actividades ilegales del grupo cercano que él tenía. Entonces, el hub que se va a constituir en Acapulco es un punto en el cual se constituye como epicentro de múltiples violencias, que es lo que también está estudiando Eric, que se va a superponer al paso del tiempo, ¿no? Ligados, digamos, en otro momento con otra subred que se va gestando ahí dentro de la propia entidad, pues toda esta relación de procesos en los cuales se imbrica la relación de violencia política con violencia de otra índole, prácticamente de violencia criminal, que todavía estaba muy acotada por la naturaleza del régimen, que es, por ejemplo, los años de la Guerra Sucia. Esto que recoge Eric, que señala muy bien que efectivamente una de las paradojas, no solamente en términos de, bueno, no hay paradoja en términos de violación de derechos humanos, pero donde hay paradoja es que parte de las violaciones masivas de derechos humanos que se cometieron con la idea de contrainsurgencia para refrendar, para respaldar al régimen autoritario que hubo en Guerrero,
pues se llevó a cabo por actores militares que después desempeñaron además funciones policiales como el propio general, bueno, en este entonces no era general, era mayor, Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, y que eventualmente además de manera paralela la estrategia de contrainsurgencia tenía contemplado el apoyo de actores netamente vinculados con el tráfico de drogas, caciques locales vinculados con el tráfico de drogas, que entonces van a establecer una serie de relaciones perdurables que se van a sostener en la entidad de manera variable por lo menos hasta los años 90, porque hay que recordar que esta red de poder todavía a finales de los años 90 pues tenía a sus propios descendientes genéticos en posiciones de poder. Estoy pensando en el propio hijo de Rubén Figueroa Padre, que también había sido gobernador, y como todos ustedes saben, pues es una familia muy ubicada en Huitzuco muy cercano a Iguala, y ustedes me preguntarán a dónde llevaron los policías a los muchachos secuestrados en Iguala. Bueno, pues algunos dicen que la Huitzuco. Entonces, son datos interesantes a tener en cuenta. La red de poder, por supuesto, en la condición en la cual está operando el régimen, llega el momento que también entra, digamos, esa red de poder tradicional en un momento de desgaste, pues, gradual pérdida de poder, porque el régimen cambia, porque hay nuevos actores que también están disputando por entrar, actores de otros partidos que no necesariamente tienen la lealtad hacia los antiguos esquemas de control que tenía la presidencia de la República y su estructura de régimen con la cual ocupaba, digamos, el punto central, y que de alguna manera también pues están paradójicamente pues no representando un refresco en términos democráticos más allá de lo meramente electoral, sino que además también vienen con frecuencia ligados con otro tipo de intereses, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ya entre el 2000 y el 2006, cuando hay distintas fuerzas ya gobernando la entidad Guerrero, donde hay casos en los cuales pues, hay confrontación entre actores, y paradójicamente lo que se sabe ahí, pues la información que ha trascendido, la información por la que contaban las instituciones en ese entonces, es que no se trataba de un tipo de confrontación solamente entre grupos delictivos intentando posicionarse de una entidad particularmente estratégica para la introducción de drogas, ¿no? Como es el puerto de Acapulco, sino también para su siembra, ¿no? En el caso de amapola, por ejemplo, de marihuana, pero además pues para su traslado hacia otros puntos desde la centralidad que ocupa Guerrero geográficamente, pues hacia otras zonas del país. No era solamente una disputa de grupos delictivos, sino que era de grupos delictivos que tenían alianzas específicas con grupos políticos distintos, ¿no? En una lógica en la cual pues ese carácter hegemónico de la red pues se encuentra debilitado, no hay una hegemonía, hay una condición en la cual pues, hay una disputa, y la posibilidad de construir una hegemonía en esa asociación política criminal pues es una cuestión pendiente, pero parte de las razones por las que justamente se desata con esa virulencia esa confrontación entre grupos es porque las autoridades constituidas en distintos ámbitos de gobierno, en distintos niveles de gobierno, se habían vendido la plaza a grupos contendientes, o dos veces la misma plaza a grupos contendientes. Entonces, esto pues es una muestra de cómo se va fraguando todo este escenario de violencia, que por supuesto pues está analizando Eric, y pues yo saludo y le doy la más cordial bienvenida al tipo de análisis que hace, porque pues efectivamente creo que contribuye mucho a poder comprender mejor pues este tipo de desarrollos que son tan complejos, que pues requieren trabajos múltiples que se enfoquen justamente al desarrollo como se ha dado, digamos, este tipo de fenómenos a nivel regional, a nivel estatal. Por mi parte, pues sería esto. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu intervención. Bueno, pues no está de más decir que Carlos es el que propone esta categoría de redes de poder hegemónicas, que por cierto, yo junto con Alejandro estamos trabajando en un paper para este volumen colectivo que está coordinando Carlos, y donde justamente estamos haciendo análisis sobre este tipo de redes desde diferentes regiones del país. Y bueno, Eric, si tú quieres reaccionar a alguno de los comentarios que ha hecho el profesor Carlos Flores, adelante, y inmediatamente damos paso a preguntas y comentarios de las dos colegas del programa de política de drogas. Sí, muchas gracias, Edgar. Y Carlos, muchísimas gracias. Y de hecho, pues, aquí algo que para mí es muy importante es, pues, que podamos tener este diálogo, y que en principio, pues, ha sido, pues, motivado justamente por la invitación que me has hecho para ir reflexionando en torno a la aplicación de estos conceptos, de estas metodologías, ¿no? Y abundaría en algunos puntos que me parece importante como ir resaltando, ¿no? Especialmente, pues, por ejemplo, pues,
qué uso puede tener este tipo de conceptos y la discusión que está detrás, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, pues si en una perspectiva clásica del Estado se piensa que el Estado está hecho para defender a la ciudadanía, defender a los gobernados, bueno, esto más bien complejiza un poco esa idea, ¿no? O sea, que para qué se construye Estado, más allá de la visión beberiana, más allá de la cuestión de que solamente sea el puro monopolio de la violencia física. Bueno, puede ser, pero ¿quiénes se benefician de esto? ¿Cómo se hace esa vinculación? Y al mismo tiempo, ¿qué cambios históricos van a haber en esas relaciones? Me parece que eso es lo interesante dentro de este tipo de conceptos. Y además hay otro punto y es algo que discutíamos en los seminarios previos, que tiene que ver con que, bueno, pues usualmente tenemos un acercamiento sobre este tipo de temas desde el punto de vista digamos, de la noción de margen, ¿no? Y que es algo que de alguna manera está ahí detrás. Bueno, ¿cómo podemos comprender la noción de cómo se construye el Estado y las relaciones que están detrás de los mismos, desde el punto de vista, ya no tanto de situarnos por fuera del Estado, si es que hay la posibilidad de decir hay un límite donde hay un no Estado, sino cómo pensar que el Estado sigue construyéndose incluso en ámbitos en que pareciera que no es este mismo, como por ejemplo la cuestión de lo fuera de la ley, ¿no? De las relaciones con los actores que están por fuera de la ley, que son desde forajidos, desde pistoleros, hasta los propios grupos de crimen organizado, etcétera. Bueno, esta perspectiva nos permite pensar que más allá de pensar por fuera del Estado, habría que pensar cómo desde dentro se hacen estas relaciones. Entonces, esto me pareció muy sugerente. Además, otro punto importante que es, digamos, como esta relación entre un tipo de estudio sociohistórico y no histórico, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez para un historiador, una historiadora, el tipo de trabajo que se hace desde este punto de vista podría ser bueno, pues es que necesitas un trabajo de archivo histórico mucho más profundo, estar metido en ciertos espacios. Pero en este sentido, más bien lo que se busca es tratar de comprender ciertas dinámicas de relaciones sociales en un corte histórico, pero pensando en esta lógica de rastreo de procesos que implicará más bien, a ver, bueno, ¿cómo se ha hecho o qué elementos vemos de estos vínculos entre tales personas? Bueno, pues tenemos evidencia de que estas personas se han vinculado por esto. Bueno, no lo afirma simple y sencillamente al aire, sino, bueno, buscas los elementos empíricos que te permitan sostener ese tipo de vínculos y ahora sí, bueno, pues, ¿qué infieres de eso? ¿En qué analizas de eso? ¿No? Entonces, por supuesto, son metodologías muy diferentes. Una historiadora, un historiador podrá decir que, bueno, esto no necesariamente es esa reconstrucción de todo un elemento, de todo un proceso histórico. Y bueno, no se trata tanto de eso, sino más bien de pensar otro tipo de categorías y buscar elementos empíricos que permitan cierto análisis desde otro enfoque, ¿no? Y bueno, efectivamente ir pensando digamos, como en esta transterritorialidad, que si en principio estamos hablando de Acapulco digamos, como el principio de dónde se está haciendo esta investigación, y esto tiene que ver con la cuestión de lo de redes y subredes. Si en principio estoy diciendo, bueno, pues empiezo desde Acapulco para tratar de comprender qué redes están ahí, esto no significa que la red solamente se reduzca a actores eminentemente acapulqueños. Lo interesante aquí es que esas redes trascienden hacia otras subredes de otros espacios. Por ejemplo, si pensamos la dinámica de cómo fue haciéndose de poder político y económico Juan Andreu Almazán, nos vamos a dar cuenta que va más allá de Acapulco, incluso todo el capital político que va teniendo, y eso es algo que ha dado cuenta Carlos de manera muy particular y muy detallada en sus libros, ha sido básicamente en lugares como Nuevo León, con el vínculo con la familia Garza Sada, pero también con digamos, como todos los vínculos que tuvo a nivel de ejército y cómo
esto le generó recursos y relaciones que permitió que posteriormente llegara a tener tal capital político que pudo contender en algún momento por la presidencia, con esto, implicando redes de relaciones legales o no legales. Entonces, lo interesante de estas metodologías es que van más allá justamente de pensar, bueno, solamente voy a estudiar un espacio de manera regional muy delimitado. No necesariamente, te llevan este tipo de vínculos a otros espacios, ¿no? Entonces, creo que ese es como los elementos de alcance muy interesantes de este tipo de conceptos. Y yo agradezco los comentarios de Carlos y pues, me quedo abierto a las demás dudas que puedan llegar a tener. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante la discusión. Entiendo que hay aquí algunos comentarios, preguntas. No sé quién quiera. Bueno, ¿alguien más para poner dos? Bueno, yo. Salina y yo. Bueno, tenemos tres preguntas. Entonces, primero le voy a hacer la palabra a la doctora Laura Cuesta, que es directora del programa de política de drogas. Adelante, por favor. Hola, Erika, gracias, Edgar. Muchas gracias por tu presentación. A ver, a mí me gustaría entender un poco cómo cuando haces este análisis de redes hegemónicas, que entiendo que también está basado como en este proceso histórico, ¿no? De ver qué ha pasado en Acapulco y de no vincular toda la violencia que hay en Acapulco con la violencia entre cárteles y la guerra contra el crimen organizado, pero no me queda claro como qué rol juega esta violencia del crimen organizado dentro de la red que tú estás tratando de establecer. Y te lo digo porque yo ahorita estamos haciendo un monitoreo de noticias en el PPD y yo estoy haciendo el monitoreo de noticias de Guerrero, y sí es verdad que la mayoría de la violencia sucede en Acapulco, es decir, los cuerpos encontrados y demás. Acapulco sí tiene un nivel de violencia un poco superior al resto de municipios de Guerrero, a no ser que pasen cosas como lo que pasó la semana antepasada, pero me gustaría saber si esa violencia de Guerrero, que sí está muy relacionada con la producción de drogas y como la competencia que existen entre diferentes grupos para controlar esa producción de drogas, está vinculado, mejor dicho, si en Acapulco podemos ver también de esta violencia o tenemos que hablar de la violencia de Guerrero como una violencia diferente a la que se vive en Acapulco, porque la de Acapulco está basado en otras relaciones de poder más económico-políticas, como tú las mencionabas. No sé si me hice entender, pero creo que me volví bolas con el Quedó muy claro. Okay. Sí. Voy a pedir otra pregunta, Eric, y entonces ya te doy para que respondas. Adelante, la profesora Catalina Pérez Correa. Hola, Eric, y muchas gracias por estar acá. Yo tenía una pregunta que tiene que ver como es, tú cuentas la historia de la hegemonía del uso de la violencia, de cierta forma, bueno, los actores que utilizan la violencia, pero también a mí me faltó en tu paper como que esa violencia sirva también para generar condiciones de cierta estabilidad y paz social, ¿no? Y entonces quería como ver si nos puedes contar también un poco de eso, y como en alguna parte lo último que cuentas es cómo los grupos criminales se salen como, si lo entendí bien, como del control de estos cacicazgos o redes de poder. Y si eso también puede explicar como los cambios de dinámica en la violencia, y justo tú desde tu título planteas como esta idea de la hegemonía del poder, ¿no? Y si lo que estamos viendo ahora es, o desde en esos momentos que estás contando, es justo un rompimiento en esa hegemonía, que ya no permite hablar de hegemonía del poder, sino competencia, como mencionas ahí. Muchas gracias, profesora. Son dos preguntas muy amplias y complejas, entonces yo quisiera más bien darte ahora el espacio para que la respondas, y después vamos con los profesores Jonas y el profesor Daniel Strum. Sí, muchas gracias Laura, muchas gracias Catalina. Bueno, básicamente voy a empezar con la cuestión de violencia y redes y el vínculo que hay, ¿no?
Lo que vemos es, para mí, algo muy importante del concepto de red de poder hegemónica, tal como lo hemos estado discutiendo con el doctor Carlos Flores y como se ha venido también comentando, ha sido no solamente como la protección de un grupo específico o como de un grupo que finalmente llega al poder, sino como un tema que implica la construcción del propio Estado, ¿no? Entonces, y en ese sentido, tratar de ir pensando en la forma en cómo se van tejiendo estas tramas de la red, implicará también pensar en qué relaciones se van dando para pensar en los objetivos del Estado, lo que busca hacer, los grupos de poder que están ahí y al final cómo operan. Y ahí es donde viene el vínculo con la cuestión de cada ciclo de violencia. Digamos, en un primer momento, la forma como se va tejiendo la red, fortaleciendo grupos caciquiles de manera muy concreta, también se va relacionando mucho con la forma en cómo se ejerce esa violencia en un momento histórico, que es básicamente mediante el control que se tiene, el control político que se busca tener, y especialmente sobre grupos, por ejemplo, en este primer caso, en los años 20, sobre grupos que vienen de la revolución y que al mismo tiempo son de ese grupo de la revolución, pero de los de abajo, los que tratan de generar cierta reivindicación social y llegan en un momento a tener ciertos espacios estatales, pero lo que se hace dentro de estos vínculos es evitar que esos grupos generen mayor control sobre esos espacios estatales. Entonces, esto va cambiando, o sea, conforme van haciéndose esos cambios, donde vemos que puede irse fortaleciendo estos cacicazgos, esta forma de control regional a nivel político, y también vemos los cambios que se van dando a nivel económico, también vemos que los actores cambian y la forma, digamos, la predominancia que tienen dentro del control estatal y de la forma en cómo se relacionan con otros actores no estatales, pero tampoco ciudadanos como tal, sino propiamente actores fuera de la ley, pues van expresando cambios en el objetivo de para qué se hace un acto violento. Entonces es cuando vemos que esa hegemonía que en un principio tienen los Figueroa o los grupos caciquiles de este tipo, digamos que tratan de controlar territorialmente Acapulco y tener como esta idea de controlar esos espacios porque ellos son, digamos, familias que tienen muchísimo tiempo teniendo ese control político, pues también cambian en sus objetivos de hacia dónde están pensando como mover sus capitales, tanto capitales económicos y políticos, como pues para qué establecerse en Acapulco, ¿no? Entonces, ahí viene también el vínculo con otros actores diferenciados que no solamente generaron sus capitales dentro del lugar, sino que vienen de fuera y que compiten con los actores que ya estaban, ¿no? Entonces, ahí es donde encuentro ese vínculo entre justamente cómo se construyen esas redes, cómo se ejecuta la violencia y entonces me hace pensar que de alguna manera hay digamos, el Estado va actuando de una manera diferente y se expresa también en esos cambios de ciclo de violencia. Yo lo llevaría por ahí, por un lado. Ahora, en términos de la cuestión de violencia y paz social, por supuesto, habría que ir pensando, y tal vez como una sugerencia interesante, me parece esto muy bueno, porque justamente tendríamos que pensar en digamos, en que cómo se responde a la violencia del Estado y quiénes son los que responden, porque, digamos, esto implicaría tratar de pensar no solamente la cuestión de la violencia como la imposición de un grupo hegemónico sobre los demás, sino más bien cómo se da una respuesta por parte de otros actores. Por ejemplo, no son actores pasivos tampoco en los años 20 con el ejercicio de la violencia que se tiene para aminorar
el papel de, por ejemplo, de Juan de Escudero, del Partido Obrero de Acapulco. Ellos también se alzan en armas, también defienden sus posiciones con, digamos, usando también la violencia, y en otros momentos también las contrapartes del Estado también empiezan a tener este tipo de respuestas. Entonces, por supuesto, esto implicará también ir viendo eso. Y otro punto importante también es cómo esa violencia generó y que es muy importante, trataba de generar cierto mantenimiento del orden, y esto también puede verse en los años de la Guerra Sucia. O sea, la forma en cómo implementa la violencia Costa Chaparro, siendo director de Policía y Tránsito en Acapulco, tenía justamente esta capacidad de, si bien no mostrar de una manera evidente que había una persecución a actores que simpatizaban con la guerrilla, eso estaba por debajo, estaba presente. Hay incluso documentos de la Dirección Federal de Seguridad, documentos se puede ver, por ejemplo, todas estas cuestiones de los archivos de la represión, donde se están dando detenciones a grupos que simpatizan con Lucio Cabañas, con Genaro Vázquez, que son provenientes de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la lucha por la autonomía de la universidad, y que, bueno, pues también se va dando esto, y en ese sentido se va pensando una búsqueda de orden social, ¿no? Pero por supuesto también habría que pensar en esas respuestas, ¿no? Y bueno, pues básicamente serían como las reflexiones que me motiva ahorita las participaciones que han hecho. Muchas gracias, Eric. Tengo dos preguntas más, también los voy a recoger las dos al mismo tiempo, una del profesor Jonas y una del profesor Daniel Sisumbo. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho la idea de trazar a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se configuran y cambian esas redes de poder. Mi pregunta es muy específico sobre que en el paper está en la página 9 donde aparece la red en sí. Y me gustaría si nos puedes explicar un poco más, porque para mí ahí no sale esa dinámica y el proceso histórico que nos estás contando, porque ahí, para mí entender, salen todos los sectores de ese proceso de 100 años en la misma red. Entonces, hay una relación temporal entre esos actores, o cómo deberíamos entenderlo. Hay como una red diferente que la describes después, ¿no? La tradicional, la de competencia. En eso, porque a mí entender, lo interesante son los momentos de cambio de una configuración específica a otra de esas redes de poder, ¿no? Porque ahí, sin saber mucho sobre ese tema, yo esperaría que hay momentos de conflicto, hay momentos de reconfiguración, justamente en esos momentos cuando hay choques externos o cambios de los poderes económicos, políticos, de los intereses, cómo reaccionan esos actores, quiénes se reciclan y están en la nueva configuración de poderes, o cómo se da esos cambios, ¿no? Si lo podemos pensar en un proceso más dinámico. Muchas gracias, profesor Jonas. Profesor Daniel Sisumbo, adelante. Ay, ¿qué tal? Muchas gracias, Eric. Creo que salgo aquí con una voz. Aquí está, ya. No, pues muy interesante. Muchísimas gracias. Yo tengo muchas preguntas. No tienes que contestarlas todas, por supuesto, ¿no? Nada más es así como. Una era, por ejemplo, construyendo en lo que dice Jonas, ¿no? Era, bueno, el concepto de red de poder hegemónica asume que hay otras redes, o una unidad de observación que son las redes, ¿no? Y que hay otras muchas redes que compiten por convertirse en hegemónicas en un lugar específico, ¿no? Entonces, es un poquito lo mismo que dice Jonas, ¿no? Nada más yo tenía esa misma pregunta de cuántas redes estamos hablando, cómo compiten, cómo aparecen, cómo, digamos, bueno, muchos académicos dirían, es esto un proceso evolutivo en donde van desapareciendo por selección natural
ciertas presiones evolutivas y nada más queda una y se consolida como la red alfa, digamos, o hegemónica de poder, o cómo sería eso, ¿no? Después, mi pregunta también más amplia, porque yo tampoco soy experto en redes hegemónicas de poder, pero me gustaría saber cómo se compara el caso de Acapulco a otros casos, ¿no? Porque me gustó mucho cómo describiste el caso a mucha profundidad, pero digamos, yo nací, crecí en Mérida, Yucatán, y nunca he ido a Acapulco, jamás en mi vida, solamente a Cancún, y te puedo contar un poquito de la historia de Cancún y cómo se formó, casi por dedazo aquí iba a ser, y se otorgaron los hoteles, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cómo se compara Acapulco y qué puedo aprender yo de Acapulco, de otros centros turísticos o de otros centros o sea, ¿qué es Acapulco, no? O sea, ¿qué nos puede ilustrar, ¿no? ¿Y a qué nos puede llevar a entender? ¿Y qué lugar ocupa Acapulco en el contexto de esos otros centros económico-políticos, ¿no? Y finalmente también, ¿qué lugar ocupa tu estudio? Más específicamente, no sé si eso nos quieras hablar, en el caso del concepto de red económica, no, perdón, de red hegemónica. Extiende este concepto, viene a confirmarlo, viene a retarlo, y si viene a retarlo o extender el concepto de red hegemónica, ¿cómo sientes tú que lo extiende o que lo reta, ¿no? El concepto original de red hegemónica, ¿no? Nada, eso. Gracias. Gracias, profesor. Sobre todo la segunda pregunta del profesor Daniel, a mí me gustaría también que el doctor Flores nos hiciera algún comentario, porque él conoce justamente los contextos donde estas redes son identificadas, ¿no? Usted podrá abundar un poco sobre eso. Entonces, bueno, Eric y luego al profesor Flores. Sí, bueno, muchas gracias por las participaciones. Son preguntas bastante interesantes y al mismo tiempo, pues, digamos que suponen una complejidad fuerte, ¿no? O sea, digamos, dentro de esta cuestión de las redes y de cómo ir entendiendo, digamos, esta relación con otras redes, cómo se configuran estas otras y cómo dentro del mapa puede ser expresadas. En principio, lo que traté de hacer con este mapa fue tratar de expresar qué relaciones tenían estos actores como para mostrar que todo este proceso de todos estos años no es un circuito absolutamente cerrado, ¿no? O sea, bueno, que no es un circuito que se cierra solamente en un cierto momento, sino que esas tramas que se van dando incluso desde hace pues bastante tiempo, pues van acompañando todo el proceso de la construcción del Estado desde los tiempos de 1920 hasta ahora, y que no están tan separados unos actores de otros. O sea, es básicamente lo que trataba de demostrar o lo que trato de mostrar con este mapa. Por supuesto, si podemos ir desagregando diversas redes, en subredes, bueno, pues por supuesto se van manifestando cosas muy diferentes. Y es a lo que me refiero cuando hago esta clasificación de una red tradicional a una red más competitiva, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, emergen otros actores que ya no necesariamente tienen esa intención de, digamos, mantener un control territorial y familiar de este poder político, sino está muy orientado también a un aumento en la competencia dentro de Acapulco, ¿no? En ese caso, creo que así podríamos ir interpretando esto como, bueno, ¿dónde los podríamos encontrar justamente en esos cambios? Podríamos ir haciendo una desagregación de la red inicial que estoy mostrando y después les puedo ir mostrando cómo estos otros actores van deslindándose de esa primera forma de pensar estos vínculos, y a partir de ello, pues, sería un ejercicio que podríamos ir incorporando, por supuesto. Y bueno, en el caso de
sobre el caso de Acapulco con otros casos de otros centros de otros centros turísticos, es algo que de alguna manera platicando en el seminario que tenemos con Carlos, me llamaba la atención de otros casos, justo como Cancún y otros lugares, que digamos, la forma, tiene que ver mucho con la oferta económica que tiene cada uno de estos espacios, ¿no? O sea, algo que siempre me pareció interesante de la dinámica de Acapulco que puede compartir con otros espacios, que si bien históricamente se van desarrollando de manera diferente, como Daniel lo ha mencionado, Cancún básicamente es un proyecto donde se dice aquí se va a hacer un proyecto turístico, pero sin que necesariamente haya tenido como un desarrollo como un pueblo que desde hace muchísimo tiempo pues tenía digamos, cierta dinámica, como fue el caso de Acapulco. Pero sí lo interesante fue cómo el ingreso de otros actores fue cambiando ciertas dinámicas de relación social, y esto se fue dando, se fue mostrando no solamente, digamos, no solo los cambios físicos que se pueden ver en el lugar, sino la forma en que geográfica, espacial y económicamente se puede mostrar. Por ejemplo, en ambos casos, tanto en Acapulco como en Cancún, por ejemplo, podemos ir viendo que estas dinámicas fueron generando una desigualdad muy fuerte que hasta se puede expresar geográficamente. Hay un espacio que es la zona de las personas que fueron llegando y que, ¿cómo se llama?, trabajan dependiendo de estas grandes empresas, y todo el corredor turístico. Esto también fue emergiendo en Acapulco y es muy evidente en Cancún. Y yo creo que una cuestión importante dentro de Acapulco como un caso específico es la forma en cómo, digamos, la economía turística también va generando ciertas formas de Estado que permiten este tipo de dinámicas, ¿no? Y bueno, ¿qué lugar ocupa el estudio en función de toda esta discusión? De alguna manera trato de poner en práctica lo que está en esta discusión de la red de poder hegemónica, ¿no? O sea, trato de ir pensando con estos conceptos cómo se va construyendo el Estado en un contexto específico, ¿no? Más allá de cuestionarlos, digamos, como los alcances de este tipo de estudios, bueno, por supuesto podría decir que tal vez no necesariamente se busca como un dato que etnográficamente se puede ir registrando sobre los puntos de vista de los actores, las dinámicas cotidianas de la violencia, pero por lo menos lo que sí encontramos es cómo entender esa generalidad de la construcción estatal. Entonces, a mí me pareció sugerente por ese lado, y me parece que más allá de hacer un desafío a la categoría, a las categorías de la red de poder hegemónica, más bien trato de ir pensando con ellas un caso específico. Es más bien como mi objetivo con este trabajo, ¿no? Muchas gracias, Eric. Bueno, pues vamos cerrando la sesión. A mí me gustaría escuchar entonces, para concluir, un comentario del doctor Carlos Flores, justamente a propósito de la pregunta del doctor Sizumbo, sobre cómo se dan estas redes hegemónicas en otros contextos. Y te pregunto, querido Carlos, porque bueno, tú propones este concepto y has trabajado no solamente con el mismo en Tamaulipas, sino que conoces otras investigaciones que se están trabajando desde otras fronteras con esta metodología. Entonces, estimado. Con mucho gusto, Edgar. Pues voy a dar una respuesta en la que también quiero participar un poco en los comentarios que se habían hecho los demás colegas, que además me parecen muy interesantes. En el caso de Acapulco, a lo mejor la violencia es más visibilizada, porque además pues es más urbano, tiene, digamos, más medios de comunicación, tiene el sur de Acapulco que da un magnífico seguimiento. En otros municipios no necesariamente hay tal cuidado, probablemente no se recoge todo. Tenemos uno de los estados con más problemas de desaparición forzada, de un tipo de violencia que no siempre les manifiesta. Pero, digamos, yo creo que lo que estamos viendo aquí es la posibilidad de trascender un poco el pensamiento estructural funcionalista que usualmente tenemos muy grabado, muy marcado en alguna herencia de nuestras ciencias sociales, ¿no? Es decir, los recursos que se están disputando
no son únicamente criminales o no son intereses únicamente criminales o no son intereses únicamente económicos o no son intereses únicamente políticos. Es una mezcla muy peculiar, porque así como el concepto de delincuencia organizada nos suele restringir en la forma en que se opera a los individuos que están directamente cometiendo las actividades ilegales, hay que recordar que pues, hay dinámicas de protección, de contubernio con actores institucionales en las cuales terminamos preguntándonos, pues, ¿quién es el delincuente? ¿El que está en el escritorio o el que está con el fusil? A final de cuentas son parte de una misma red, parte de una misma lógica de operación, que en determinados segmentos puede tener una división del trabajo y enfatizar ciertas cosas, pero no necesariamente está totalmente emancipada o no tiene ningún tipo de contacto con otro tipo de dinámicas que otra parte de esa misma red, entendida en términos de relaciones entre actores, sí está generando. Estoy pensando, por ejemplo, ¿quién es más delincuente? ¿Los Guerreros Unidos o presidentes municipales tipo Abarca, que está también metido con ellos? Entonces, este tipo de situaciones en las cuales, en algunos casos, el presidente municipal es el primo o el sobrino o el hermano del actor que anda afuera con el Kalashnikov y que además son coinversores en el casino local o en el bar local, es lo que nos permite también ir identificando este tipo de método de análisis. Lógicamente, pues sí, cuando se logra una hegemonía de facto, una supremacía de facto, pues es porque hay un predominante control de recursos políticos, económicos y de violencia también. Cuando no hay, pues esa hegemonía, pues no existe y hay una situación de disputa en la cual algunos actores, pues efectivamente, en relación con actores delictivos, intentan posicionar su propia estrategia de poder. Estamos pensando, por ejemplo, como estos mismos sectores que acababa de mencionar, en los cuales es difícil disociar una cuestión política de una cuestión delictiva, es decir, no son personajes unidimensionales. Es la misma persona que tiene intereses diferentes y está persiguiendo cumplir sus intereses diferentes a través de estrategias diferenciadas, pero cohesionadas. Y, por ejemplo, en ese sentido, si se logra constituir eventualmente una hegemonía, pues ya lo vamos a ver. De acuerdo con análisis, por ejemplo, que se han hecho sobre este tipo de fenómenos, hay veces que este tipo de dinámica trasciende partidos. Entonces, hay asociaciones, hay vinculaciones entre actores que aparentemente son incluso de fuerzas políticas diferenciadas, pero que están en contubernio y protegiendo los mismos intereses delictivos. Entonces, este tipo de análisis de redes nos lo permite analizar más allá de las casillas más tradicionales de nuestros propios conceptos como sociólogos o politólogos. La parte, por ejemplo, de la red, yo creo que la está utilizando Eric, sobre todo en un sentido ilustrativo. Efectivamente, se puede hacer una diferenciación de si la red es direccionada, si en algún momento hay contraposición de actores, y se pueden ir estableciendo distintos sociogramas que lo vayan mostrando. Este que nos mostró ahorita en esta ocasión, pues es ilustrativo. Hacer ese tipo de proceso, por supuesto, se puede hacer con el análisis de redes, con el software de análisis de redes, pero entonces nos va a salir un libro, no un capítulo, porque van a ser, digamos, muchas más cuestiones. La otra es, eso, digamos, tampoco hay que fetichizar la parte de los sociogramas y del software, pues se ve bonito, pero la realidad es que esto es ilustrativo, es explicativo, se puede establecer, digamos, medidas de centralidad con ello, pero lo grueso es que no se puede entender más allá de su visualización si no se combina con la lectura que viene en el texto del análisis sociohistórico, que creo que es lo sustantivo también que está haciendo en ese sentido, Eric. Ahora, por ejemplo, si las redes, por ejemplo, son útiles para, digamos, si este tipo de análisis es útil para comparar otro tipo de casos, pues justamente el que nos estaba señalando ahorita, Eric, es fundamental. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Cancún. La cosa es, este tipo de concepto y este tipo de criterios y este tipo de metodología te puede permitir, digamos, analizar, identificar procesos semejantes y comprender la existencia de cómo se fueron desenvolviendo ese tipo de actores o no. Yo creo que si vemos en el caso de Cancún es muy claro, o sea, Cancún tampoco surge por generación espontánea, surge ligado a actores que tienen una inversión turística, que además, digamos, están vinculados con actores de poder, y estoy pensando en un personaje tipo Mario Villanueva Madrid, que fue el gobernador de Quintana Roo, que tuvo poderosos intereses de desarrollo ahí y que estaba claramente ligado con una organización delictiva de antaño, que era la organización de Amado Carrillo Fuentes. Si lo traemos esto más a la actualidad, pensemos, por ejemplo, en la forma que se estaban introduciendo los personajes ligados a la organización de los Beltrán Leiva, para tener, digamos, también un dominio ahí importante en esa región, y que evidentemente, pues eso no fue solamente por imposición violenta, sino que también fue con frecuencia de la mano de actores de poder municipales. Entonces, aquí la cuestión es simplemente no partir de una idea tradicional de otro tipo de metodologías
de si se van a testear las hipótesis o no. Aquí estamos hablando de mecanismos de investigación diferentes, ¿no? Es decir, sería como decir, bueno, ¿con qué microscopio analizas las estrellas? Pues es un poco contradictorio por definición, porque aquí, pues no, más que testar hipótesis, te sirve ese tipo de metodología, te sirve ese tipo de concepto para dar cuenta de un macroproceso amplio en el cual la evidencia pública te muestra contubernios semejantes, implicaciones semejantes o no. Y creo que en el caso, por ejemplo, de lo que está diciendo Eric, lo consolida bastante bien. Gracias. No, gracias a ti, querido Carlos, y creo que dejas varias ideas ahí para reflexionar, para discutir, eventualmente quizás Alejandro y yo lo estamos haciendo aplicar en nuestros propios trabajos de investigación, y bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí como comentarista, y por supuesto ha sido un placer escuchar también al doctor Eric con su estupenda investigación. A ambos les agradecemos el programa de política de drogas, de su directora, la profesora Laura Tuesta, y de todas los colegas que estamos hoy aquí. No sé si alguien quiera hacer algún último comentario, porque si no, sin más, entonces, pues, bienvenidos siempre al programa de política de drogas. No duden en tomarnos en cuenta siempre que quieran presentar algún trabajo de investigación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.